Vamos a hablar de astrólogos y de agoreros. Pero nos basaremos en un libro escrito por Benito Jerónimo Feijoo, un escritor español que murió en 1764. Estudió en Salamanca, en Oviedo, y escribió un maravilloso libro llamado Teatro Crítico Universal, cuyo subtítulo es Discursos varios en todo género de materias para el desengaño de errores comunes. Eso es un título. Eso es un título. Vamos. En dicho libro, Feijoo discurrió mayormente acerca de las falsas creencias y supersticiones, y por eso se lo conoció como el desengañador de las Españas. Y lo primero que hizo fue desengañar a la gente en el sentido de la existencia de más de una España. Claro. ¿Qué es eso de una grande y libre? No sé. Citemos algunas historias de astrólogos y agoreros que Feijoo quiso desterrar porque consideraba falsas dichas prácticas. En mucho se parece a lo que hizo Voltaire en el Diccionario Filosófico. En el discurso en que trata de la astrología, Feijoo dice, del modo similar al que usa Voltaire, lo siguiente: necesario es que los astrólogos acierten con la muerte del emperador Claudio, porque todos los años y todos los meses se lo pronostican. En algún año... Disculpe. ¿Quiere beber? Voy a tratar de no morir. Dijo Claudio. En algún año y en algún mes ha de morir el emperador y un agorero quedará consagrado. Voltaire lo dijo mejor: cuando los astrólogos consultados deciden sobre el clima y uno de ellos anuncia lluvia y el otro buen tiempo, uno de los dos es un profeta. Muchos astrólogos eran consultados en la corte del Papa Borgia, cuenta Feijoo. El Papa quería saber cuándo iba a morir, cuánto no. Una vez, claro. 100%. Un grupo de astrólogos diseñó el horóscopo del Papa y de común acuerdo le pronosticaron la muerte para 1495. Le dijeron, mire, Santo Padre, usted va a espichar exactamente en 1495. Cambiemos el calendario, dijo el tipo. Pasó aquel año y el Papa no murió, por lo que los astrólogos alargaron el pronóstico y dijeron que moriría en 1496. Pero aquel año pasó también y Alejandro Borgia gozaba de la mejor salud. Consecutivamente, hasta 1502, los astrólogos de Roma pronosticaron al Papa la sentencia fatal. Pero qué error, ¿no? Pero viendo que sus predicciones no funcionaban, decidieron comunicarle al Papa en 1503 que le restaban muchos años de vida. Para confusión de los profetas, el Papa murió en aquel año. Era de la lotería, de los funcionarios de... Ay, Dios. Era de eso. Con lo cual se estableció una nueva superstición. Exactamente, allí donde dicen que no va a morir, etcétera. En el siglo IX, en Bizancio, el patriarca religioso era Fosio y el emperador Basilio I. Una cosa es el emperador y otra el patriarca. Sí, el patriarca relaciona su tarea con la religión y el emperador con lo político. Bueno, el emperador era Basilio I. Cuentan que en un momento Fosio, que parece un arquero de San Lorenzo, Sí, señor, eso le iba a decir. Tiene todo. había perdido el favor del emperador y naturalmente la silla patriarcal. Entonces se le ocurrió un plan para volver a alcanzar su puesto en el imperio. Fosio escribió en antiguos caracteres ilegibles e inventados, por otra parte, unos papeles que alguien fingió encontrar y en los que, según se decía, aparecía el destino del emperador. Fosio le entregó el libro a un amigo y confidente, Teófanes, bibliotecario de Basilio. Y el tipo hizo correr la bolilla, que había aparecido el libro, qué sé yo. Poco tiempo después, Teófanes le mostró al emperador aquel libro y le dijo, efectivamente, que lo había hallado entre los más ocultos de la biblioteca y que intuía, puesto que no podía comprender todo lo escrito, que el libro versaba acerca del futuro de Basilio.
El emperador, interesado, preguntó quién era capaz de leerlo. Dijo el bibliotecario Teófanes, no hay en todo el imperio un hombre tan capacitado como Focio. Focio efectivamente era gramático, matemático, poeta, médico, teólogo y astrólogo. Impostor. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces por ser humano hacía de curandero. Pues bien, fue llamado entonces Focio para descifrar lo que el libro decía. Basilio escuchó cantar promesas de prosperidades y volvió a ubicar a Focio en la silla patriarcal, que era lo que Focio quería. Otra historia que cuenta Feijoo. Algunos poderosos atendían a los agoreros para organizar sus campañas de guerra. En la primera guerra púnica que enfrentó a Roma con Cartago, allá por el siglo III a.C., el general romano Julio Claudio consultó a los arúspices para saber si iniciaba o no el combate naval. Muy bien. Uno de los agoreros le dijo que los pollos que estaban en custodia para aquel género de adivinación no estaban dispuestos para consulta. Ustedes saben que los agoreros romanos examinaban las entrañas de los pollos. Y este le dijo, mire, no puedo saber si tenemos que entrar en batalla o no, porque los pollos no están preparados todavía. Claro. ¡Oh! Furioso, Claudio, el general, ¿no? Julius Claudius, sí. Mandó a que ahogaran a los cientos de pollos ineficaces que se habían trasladado a aquella expedición. En aquellas épocas todavía se culpaba a los animales. Claro. No se comprendía que el animal no tenía culpa y que entonces no podía ser sancionado. Ahora no. Ya no. Ahora no, pues por ejemplo, si usted lleva un centenar de pollos a una guerra para que le indiquen cuándo atacar y los pollos No están listos. no están listos, los dejan. Sí. En eso consiste el progreso. Otra historia. A ver. El cronista Polidoro refiere un dato acerca de un guerrero llamado Musolamo, que parece un barrendero más. Sí, que- claro. Sí. Ya tenemos el arquero y el barrendero. Musolambe y Musolamo. Parece que estaban en marcha unas tropas romanas de las que Musolamo formaba parte. En un momento, un agorero hizo detener a la formación. ¡Eh! Detengan la formación. Para contemplar el vuelo de un pájaro y tomar de dicho vuelo un vaticinio. A ver, dice, paren la carreta que voy a echar una mirada. Voy a contemplar el vuelo de este pájaro y a tomar de dicho vuelo un vaticinio. Musolamo agarró el arco entonces, eso es lo que había dicho el jefe. Sí. Pero Musolamo agarró el arco y bajó al pájaro de un flechazo. Ajá. El adivino y buena parte de la tropa se irritaron, pero Musolamo los tranquilizó con una explicación. Dijo que ese pájaro no debía ser el indicado para leer lo venidero. Las palabras fueron estas. ¿Cómo queréis que este pájaro supiese el suceso de nuestro viaje cuando ignoraba su propia fortuna? Si es cierto que sabía lo que le esperaba, no hubiera venido por aquí. El adivino y los soldados le dieron la razón y todos siguieron camino. Eso fue un día inolvidable en la historia del pensamiento. Sí, totalmente, totalmente. Realmente. No hacia la historia de la guerra, pero bueno. Un último ejemplo, nada menos que el ilustre astrólogo Tycho Brahe, Nuestro Tycho Brahe, qué bien. que había caído en manos de un adivino. Y el tipo le había dicho que era mala señal que al salir uno de una casa, lo primero que viera fuese una vieja. Y tenía razón. Sí, claro. ¿Quién no lo sabe? No porque esto significara la inminencia de otros sucesos nefastos, sino porque ya constituía un hecho suficientemente Claro, nefasto. nefasto por sí solo el encontrar uno una vieja como para mostrarlo como indicio de otros nuevos insucesos. Hay barrios muy perjudicados, ¿no? Es verdad, sí. Cerca de mi casa, cada vez que salgo no hago otra cosa que encontrarme con viejas. Doy fe. Bueno, Brahe se lo creyó naturalmente, pero se lo creyó con tanta vehemencia que durante muchos años, cada vez que al salir de su casa veía una vieja, volvía a entrar
Qué y vivo. no salía hasta el día siguiente. Esto nos privó de muchas obras que Brahe pudo llegar a realizar y que no realizó por no salir de su casa. Envejeció adentro. Sí, se puede forzar al destino, o al menos a las viejas, a que no pasen por nuestra casa, al menos a la hora en que salimos. Claro. Esto se parece también a los secretarios de los oráculos griegos, que se aprovechaban de la modalidad oracular de considerar predicción aquellos que las personas oían primero al salir del templo. Lo primero que usted le oiga decir a alguien cuando sale de este lugar, decían los adivinos, eso será una profecía, ¿no? Y algunos vivos usaban esto a su favor, pero lo estoy contando seriamente. Sí, sí. Había tipos que hacían propaganda antes de que esa palabra existiera. Fuera formulada como tal, sí. Y decían, vaya a comer a la posada de Orestes. Iban todos al lugar al oráculo, donde las profecías. Cuando salían los tipos se mezclaban y decían, vaya a comer a tal lado, compre tal cosa en tal lugar. Y los tipos, creyendo que se trataba de una profecía, iban. Eso fue el nacimiento de la publicidad. De la publicidad, pero por lo menos tenía algún sentido un poco más trascendente. Sí. ¿A quién quiere dedicar estas breves anotaciones del libro de Benito Jerónimo Feijoo? Estaba pensando, Alejandro, que utiliza en varios momentos la palabra agorero, que ya debería darnos alguna idea respecto de esto de predecir el futuro. Es cierto que en términos etimológicos esto vendrá de augur, augurio, etcétera, pero agorero ha quedado plasmado en nuestra lengua como alguien que está dando un mal pronóstico. Un mal presagio. Claro. De modo que agorero, es decir, aquel que ve el futuro, siempre está dando un presagio malo. Aquel que se anticipa a los tiempos está dando un presagio malo simplemente por anticiparlo, más allá de cuál sea la profecía que se está dando. Nos queda la palabra augur todavía. Augur, augurio, e incluso la manera de saludo. Nosotros los italianos decimos auguri. Auguri, claro. Y estamos Al pronosticando, revés, ¿no? claro, Algo bueno. Chao, podemos decir cuando nos vemos también. De todos modos, estaba pensando también que curioso el destino de Focio, donde le toca un emperador cuyo nombre es rey, Basileus, no es otra cosa que rey. Exactamente. El tipo venía doblemente consagrado, lo único que le faltaba... El Basilio, claro, dicen los griegos, o sea, los del Imperio Oriente. De modo que un tipo que ya lleva la jerarquía en el nombre, lo único que precisa son chupamedias, como también nos había dicho Voltaire en algún momento. Es curioso que la trampa sea nada más que un mecanismo para garantizar la forma de chupamedismo, esta cosa de obsecuencia, de entrega, en fin, de babosos, ¿no?, que tienen algunas personas, doblemente... decirle al príncipe lo que el príncipe quiere. Exactamente, doble infamia la de Focio, decirle al príncipe lo que quiere y además simular que eso es una profecía. ¿Y todo esto para qué? Para conseguir un lugar en la corte. Un empleo en la radio, por ejemplo. Empleo en la radio, pocas formas de bajeza como estas, pero hay más, sobre todo si es de amplitud modulada. Los libros apócrifos en general trabajan de ese modo y trabajan para eso. Porque, ¿qué otra cosa es un libro apócrifo que aquel al que se le atribuyen cosas que quizás ni siquiera los autores pretendieron? Uno debería decir que todos los libros, todas las narraciones míticas se convierten en profecías apócrifas. Quizás uno no quiso decir nada más que en un principio era el verbo, y esa era una gran verdad, y todo lo que vino después es interpretado de otro modo. Pero quiero decir que todo esto es hablar mal de aquellos que predicen el futuro. Hay un pecado peor, se me ocurre, Alejandro, y el que lo plantea también es un amigo de este programa, que es Martin Heidegger. Martin Heidegger dice que una de las cosas que caracterizan al ser inauténtico es lo de repetir cosas que ellos no vieron y que simplemente oyeron. Entonces, un ser inauténtico es aquel que, lejos de tener la constancia de una condición, del mundo, de la vida, de lo real, escucha que alguien le dice algo y va y lo repite. Hay una forma también siniestra, que es predecir el pasado. Está muy bien, está muy bien. Y es tremendo eso, porque no basta con el pasado mismo. Sí, a veces se acierta, ¿no? Sí, claro. A veces claro. Pero continúa. Redondeando la idea del ser inauténtico, decía Martin Heidegger que todo ser inauténtico proviene de un miedo, que es el miedo a la muerte, y sobre todo de una incapacidad, que es la incapacidad de la vida. Con tal de olvidarse que somos seres finitos, que somos seres que en algún momento vamos a palmar, nos olvidamos de vivir. Y él decía que cualquier conversación que no fuera esa era una conversación banal.
Y usted y yo por lo menos pensamos lo mismo, hemos discutido varias veces, pero... Y justamente dice que hay dos grandes males, Heidegger, y mire, usted lo había anticipado antes. Uno de ellos decía, es la publicidad, ¿no? Esto de que por algún motivo extraño que a mí ni me interesa, yo tengo que consumir esto. Y el otro es aquello que Heidegger llamaba el chisme, pero no el chisme, el cotilleo de azul le dijo a verde, le metió los cuernos con rosa, no, sino aquello de lo cual uno no es consciente en absoluto, no tiene pruebas en absoluto y va y lo repite. Como quien lee un diario, como quien escucha un chisme, como quien propicia un acontecimiento sin tener ningún fundamento. Por eso es que Heidegger podía escuchar que alguno anunciaba una verdad diciendo, bueno, dicen que tal día que yo, y en realidad él decía, usen la misma frase y pongan cara de ironía cuando uno está anunciando algo, ustedes deberán simplemente expresar, dicen que dicen. Y dicen que dicen, se llama el tango que va a cantar Gardel ahora mismo. Adelante. No, esa es la mariposa. Hemos fallado en el vaticinio. En el vaticinio, Sí. toda tu maldad, toda tu Nosotros traición. decíamos, pero la mariposa dura muy poco. ¿Vio? No, Que no es muere que Esa sea- mariposa no dura nada. Y no es que antes de sea- la mariposa, inmediatamente antes de la mariposa, está la predicción de la mariposa. El decir. El decir. Dicen que una mariposa... Por eso cuando está en la canción dice, no es que esté arrepentido de haberte puesto tanto antes mariposa, sino que quiero retroceder un surco. Y una vez que lo logro, entonces sí, volver a Heidegger, volver a los augures y decir ahora sí, dicen que dicen. A ver qué dicen.